Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast. El espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos en este nuevo capítulo de Asesorándote al Éxito. El día de hoy tenemos un invitado especial, Luis González. Luis González es abogado, tiene una maestría con especialidad en corporativo y bueno, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ricardo, por invitarme. Muy bien. A platicar contigo. Excelente. El tema del día de hoy es atractivo, es la importancia de los intangibles, es un valor o es un bien que las empresas tenemos, pero que muchas veces registramos o cuantificamos, ¿no? Entonces la idea de que estés aquí, Luis, es que platiquemos un poquito qué son los intangibles, cuál es la división de este tipo de bienes, de activos, y bueno, también platicarles un poquito los beneficios de poder tener estos indicadores o estos valores registrados, la protección, las formas de protección, toda la documentación que se requiere para tenerlos en regla. ¿Por qué? Porque es un tema bastante importante que muchas veces descuidamos como empresarios. Entonces, bueno, Luis, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos platicando un poquito qué son los intangibles. Ok, pues mira, los intangibles en realidad llamamos activos intangibles. Vamos diseccionando un poquito el término, ¿no? O sea, lo llamamos intangible aquello que no se puede tocar, que no se puede percibir, ¿no? Y un activo en cualquier balance, ¿no?, contable, lo llamamos aquello que está sumando al patrimonio, ¿sí? Entonces, un activo intangible sería entonces eso que suma al patrimonio, que no es algo que se puede tocar, que se puede ver, percibir, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es un término genérico para referirnos a algo más específico, que es la propiedad intelectual, ¿sí? ¿Qué es la propiedad intelectual? Pues son los derechos derivados de la creación del intelecto humano, ¿sí?, que a su vez pueden apropiarse y generan derechos exclusivos para sus titulares y obligaciones hacia terceros, ¿no? Entonces, realmente el término activos intangibles es más bien un término de uso común, pero la denominación correcta, jurídicamente hablando, sería propiedad intelectual. Muy bien. Y ahorita que comentas este tema de activos intangibles, digo, refiriéndonos a las NIF, ¿no?, las normas de información financiera, nos habla de que son activos que debes de cuantificar y debes de controlar, ¿no? Entonces, aquí con este comentario es mi marca, por decir un ejemplo, y luego llegamos y preguntamos, oye, ¿ya la tienes registrada? No. Entonces no es tuya, ¿sí? Entonces, parte de lo que platicaremos aquí es todas estas cuestiones que se nos van a veces de las manos y que llegan a generar problemas, ¿no? Tan es así que hemos visto juicios de gente que registra la marca aquí en México, siendo una marca internacional, pero aquí en México se registró primero por un individuo, ¿no? Ahorita que nos hablas propiedad intelectual, entiendo que, digo, antes platicábamos, ¿no?, oye, propiedad intelectual, propiedad industrial, oye, derechos de autor. Platícanos un poquito, Luis, y segméntanos un poquito esta cuestión de propiedad intelectual. ¿Qué compete? ¿Cómo se subdivide también? Claro, mira, la propiedad intelectual es, digamos, la categoría más amplia, ¿no?, dentro de este tema. Como ya lo dije, la propiedad intelectual sería la rama del derecho que se dedica a proteger esas creaciones del intelecto que generan derechos y obligaciones. Dentro de esa categoría amplia tenemos dos grandes ramas, una que es la propiedad industrial y otra que son los derechos de autor, ¿sí? La propiedad industrial se refiere a todos esos productos o servicios cuya finalidad es tener una especulación comercial o industrial, ¿no?, un beneficio económico con ellos, ¿sí? Entonces, dentro de esta categoría de propiedad industrial tenemos las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los avisos comerciales, los secretos industriales, las variedades vegetales, etcétera, etcétera. Pero digamos que el común denominador de esta categoría de propiedad industrial es que se materializa en un producto o en un servicio, ¿sí?, que es innovador, que distingue
y que está encaminado a que haya una especulación comercial con él, ¿sí? Digamos, una empresa se va a dedicar a producirlo, a venderlo, a promocionarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería la categoría de la propiedad industrial. Ahora, del otro lado, tenemos la categoría del derecho de autor. El derecho de autor, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a aquellas creaciones del intelecto humano que consisten en obras de creación artística, ¿sí? Entonces, en esa categoría, pues tenemos las obras literarias, pictóricas, musicales, de danza, etcétera, etcétera, esculturas. Y dentro de esas mismas, también pues hay subcategorías, ¿no? Como el derecho de los intérpretes, ¿no? El derecho de los ejecutantes, el derecho de las editoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy amplio, pero sí vale la pena hacer esa distinción, porque, bueno, muchas veces depende mucho qué tipo de propiedad intelectual tiene mi empresa para saber dónde la voy a registrar, ¿no? Y cada una tiene sus asegúnes, ¿no? Claro. Tiene su vigencia, tiene su ley que la regula, tiene la autoridad que la registra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que el paso 1 es el registro, ¿no? Cuando antes del registro como tal hay varios pasos previos, ¿no? Que consisten primero en identificar qué clase de propiedad intelectual es la que genera mi empresa y a partir de ahí qué plan voy a hacer para protegerla, ¿no? Okay. Ahorita mencionabas, por ejemplo, propiedad industrial y derechos de autor, ¿no? Uh-huh. El tema también, digo, como mencionas, hay un trasfondo antes del registro, ¿no? Sí. Pero en el registro también debemos entender las instituciones a dónde tenemos que acudir, ¿no? Claro. Conocemos, o lo que más se conoce es el tema de INPI, ¿no? Uh-huh. Pero también existe INDAUTOR, ¿no? Para este tema de derechos de autor. Y dentro, me gustaría hacer el comentario, dentro de los derechos de autor está el tema de software, que yo te lo preguntaba, oye Luis, traigo un software que quiero registrar, mira, lo registramos INDAUTOR. Y yo, bueno, excelente, ¿no? Más ahorita que está muy en boga el tema digital, ¿no? Ahorita, digo, por ejemplo, Compa, que es una empresa mexicana muy famosísima, que el grueso de su negocio es el licenciamiento de software, ¿no? Entonces, de una forma de lo que venimos platicando, oye, registro, y bueno, tengo una antesala al registro y después lo perfecciono, ¿no? Entonces, con este registro están haciendo dinero, están lucrando y es parte del negocio, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, Luis, estas cuestiones. Oye, es INPI, es INDAUTOR, y algunos comentarios sobre el registro. Sí, mira, cada rama de la propiedad intelectual, pues para empezar, tiene su legislación correspondiente, ¿no? La propiedad industrial se regula hoy en día con la recién reformada Ley de Protección a la Propiedad Industrial, ¿sí? Y la autoridad que la administra o que de alguna manera hace los registros, lleva a cabo los procedimientos administrativos de infracciones, etcétera, de sanciones, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o INPI, ¿sí? Y el derecho de autor está regulado por la Ley Federal de Derecho de Autor, y la autoridad que lo regula, pues es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, o INDAUTOR, ¿no? Cabe mencionar que ambas entidades están centralizadas en la Ciudad de México, ¿sí? En diferentes estados tenemos oficinas de enlace, pero a final de cuentas no son más que oficialías de partes donde uno va a presentar sus trámites, ellos los reciben, los recopilan y los mandan a analizar y a resolver en la Ciudad de México, ¿sí? Ahora, también cabe mencionar que en materia de registros, el INPI está muy avanzado en tema de trámites digitales, okay. ¿Sí? O sea, ya prácticamente el 90% de los trámites del INPI los puede hacer uno vía internet, okay. ¿Sí? Y eso facilita mucho las cosas porque, bueno, es cero papel, ya no hay gastos de traslado, las notificaciones se hacen ahí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que sí se ha eficientado mucho el tema de los trámites y la gestoría en INPI, específicamente, gracias a esa digitalización de los procesos, ¿no? Sin embargo, hay partes también específicas del INPI que no están todavía digitales, ¿no? Por ejemplo, los procesos contenciosos, uh-huh. Donde hay un litigio por una marca, por una patente, eso sigue siendo a la antigua, ¿no? Donde hay que presentar una demanda aquí físicamente en papel, se notifica la contraparte, etcétera, etcétera, y eso, hay que decirlo, ¿no? Lleva tiempo,
Claro. ¿no? Más ahora con pues todo lo que ha sucedido con la pandemia, etcétera, se ha retrasado muchos trámites. Exacto. Y sobre todo Indautor, pues ahora sí que ahí sí no han migrado al tema digital. Sigue todo físico. Sigue todo en físico, inclusive pues ciertas oficinas regionales cerraron de plano y pues hay que presentarlo físicamente, ya sea en oficinas de Indautor en México o mandarlo por paquetería o inclusive están habilitando ya mandarlo por correo electrónico. Sin embargo, pues ahora sí que no genera al momento un acuse de recibo, claro. ¿no? Entonces todo eso genera un poquito de incertidumbre, ¿no? Que esperemos que se vaya regulando poco a poco, se vaya normalizando y que migre a lo digital, ¿no? Que es lo que a final de cuentas impera hoy en día, ¿verdad? impera hoy en día, ¿no? Claro. Y eso se relaciona mucho con la propiedad intelectual porque, pues, a diferencia, hablábamos ahorita de los software, ¿no? A diferencia de una propiedad real, ¿no? De bienes físicos tangibles, pues la propiedad intelectual, yo estoy convencido de que es digamos, el activo más importante hoy en día de las empresas, ¿no? O sea, tú toma cualquier ejemplo de una empresa hoy en día de las más grandes del mundo, ¿no? Hablemos de Google, hablemos de Uber, hablemos de Facebook, lo que tú quieras, y realmente el núcleo de valor de sus empresas son su propiedad intelectual. Por ejemplo, Netflix, ¿no? Uh-huh. Que hace unos 10 años yo recuerdo que me la compartieron y se me hizo atractivo el proyecto. Uh-huh. Te daban un mes gratis, ¿no? Entonces ahí andabas viendo toda la demanda y veías contenido de muchas marcas, ¿no? Sí. Va pasando el tiempo y se ve el boom de este negocio, ¿no? Blockbuster, que era la cadena más famosa de renta, como bien comentabas, de renta de películas, ¿no? Discos, videojuegos, uh-huh. Era la forma, ¿no? En como uno se hacía llegar de este material, pero ahora con lo digital ya no había necesidad de presentarse físicamente a la tienda, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los demás? Oye, pues tenemos con Netflix contrato por 5 años, ¿sabes qué? Disney agarra sus cosas y se va, ¿no? Paramount, Nickelodeon, todas las empresas de marcas reconocidas toman sus derechos, uh-huh. Y se los reservan para ellos mismos, ¿no? Entonces, digo, la verdad es un ejemplo exitoso, digo, qué padre, ¿no? Tener ese tipo de ideas innovadoras, pero es esto, ¿no? Es la propiedad intelectual, uh-huh. Que alguien dijo, oye, vamos creando este modelo de negocio, uh-huh. Y pues explotó, ¿no? También lo vimos con Uber en su momento. Exacto, es que fíjate, cómo estos modelos de negocio basados en la propiedad intelectual tienen tantas ventajas por sobre otros modelos más tradicionales. Fíjate, el ejemplo que diste de Netflix me parece muy adecuado porque cuando lo comparas con el modelo más tradicional de Blockbuster, ¿sí? Ves cómo el modelo basado en la propiedad intelectual tiene muchas ventajas sobre otro basado en activos fijos, físicos, reales, ¿no? Es decir, Netflix no tiene que lidiar con sucursales, no tiene que lidiar con, digamos, fuerza de trabajo, empleados, claro. ¿No? Netflix no tiene que lidiar con un inventario físico de las películas, ¿sí? Todo eso, digamos, le da una ventaja competitiva contra otras empresas que sí tienen basado su valor en propiedad física, claro. ¿Sí? Pero la propiedad intelectual realmente no tiene limitaciones, ni tiene, ni se deprecia, ni tiene, con el paso del tiempo no se deteriora, al contrario, adquiere valor, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la apuesta de las empresas del futuro, ¿no? Que el valor intrínseco de la empresa esté basado en la propiedad intelectual. Y como tú lo decías ahora, pues Netflix empieza con esta plataforma, ¿no? Que es su propiedad intelectual, que es el núcleo de su negocio, porque con eso empieza. Es un software, es un algoritmo, son digamos, algo que funciona como un programa de cómputo, como un software, ¿no? Una página web. Pero a partir de ahí se empieza a involucrar otro tipo de propiedad intelectual, ¿no? Que son el contenido, ¿sí? Claro. Las películas, las series son derechos de autor, ¿sí? Son obras audiovisuales, ¿sí? Y el hecho de que Netflix tuviera la capacidad de mostrarlas y serlas parte de su portafolio y su repertorio, eso también le agrega valor a su empresa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Pues Netflix se posiciona como por la primera en hacer eso, ¿no? Entonces la gente la empieza a identificar y ya
la plataforma en sí ya no es novedosa porque ya entra más competencia. Claro. ¿En qué consiste entonces esa propiedad intelectual? ¿En qué consiste en el valor? Ahora es en la marca, ¿sí? Porque como tú lo dices, ¿no? La mayoría de nosotros empezamos a experimentar el servicio de streaming a través de Netflix, ¿no? Entonces se convierte en la marca de referencia, ¿sí? Entonces la competencia le empieza a quitar, ¿no?, las licencias del contenido, ¿sí? ¿Y qué hace Netflix? Pues crea su propio contenido. Sí, que ese tema es importante. ¿Por qué? Porque de inicio estaban todas las marcas y lo que hacía Netflix concentraba, lo digital lo concentraba y te lo ofrecía, ¿no? Entonces las marcas dicen, oye, si es negocio, vamos agarrando nuestras canicas, ¿no? Como se dice coloquialmente, y dejan a Netflix sin contenido. Pero antes de que suceda esto, por costos también dicen ellos, si seguimos solicitando o licenciando estos derechos que no son propios, nos va a salir carísimo, ¿no? Entonces también para reducir costos estamos desarrollando, estamos creando, ¿no? Entonces, digo, y les ha ido muy bien, tan es así que, por ejemplo, ha tenido películas Roma, ¿no? Que fue producto de Netflix, que ganó un Oscar, ¿no? Entonces, ese es un tema que no va a parar. Exacto. Hoy en día. Pero fíjate cómo fue evolucionando, ¿no? La propiedad intelectual, que es el valor más fundamental de Netflix, ¿no? Cómo fue evolucionando primero de la plataforma en sí, ¿no? O del algoritmo, o del software, lo que tú quieras, como tú le quieras llamar, sí, a la marca, ¿no? Al contenido, ¿sí? Es lo que llamamos en propiedad intelectual el modelo nuclear, se le llama, de la administración de la propiedad intelectual. Es decir, tú empiezas con un activo intangible, con una marca, con un software, que es tu núcleo, ¿sí? Y a partir de ahí, tú le tienes que ir añadiendo otras capas, ¿no? O otras órbitas a ese núcleo, con otras figuras de la propiedad intelectual para que pueda ir creciendo tu negocio con eso, ¿sí? ¿Qué hizo Netflix? Bueno, empezó con su núcleo, que era su página web, ¿sí? Después desarrolló la marca en sí misma y ahora está desarrollando contenido, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay que ir evolucionando con el mercado, ¿no? Pero estas empresas que están basadas en la propiedad intelectual, pues su activo más importante pues es precisamente sus intangibles, ¿no? Sí, y ahorita, por ejemplo, que está muy de moda el tema fintech, ¿no? Con todas estas empresas digitales que en realidad lo más costoso, digo, porque he estado revisando varios proyectos de ese tema, lo más costoso es su software, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay que registrarse en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero el núcleo del negocio pues es el software, ¿no? O sea, sí está la idea del negocio, pero ¿cómo la vas a materializar? ¿Cómo la vas a capitalizar? Pues necesitas el software. Y como veíamos en varios proyectos, te presentan el producto mínimo viable o el MVP, como se le dice en tema de sistemas, y de ahí empiezas a hacerlo crecer, con las necesidades de los mismos clientes, ¿no? Entonces tú dices, oye, bueno, registro sí mi software, ¿no? O la idea de negocio, que digo, ahí me corregirás, creo que como el modelo como tal no lo podemos registrar, exacto, ¿no? Pero sí este tema de software, ¿sabes qué? Este es mi software, este es lo que va a hacer este software. Oye, le añadí, como bien dices, no se deprecian, ¿no? Igual fiscalmente lo puedes amortizar, pero cada que lo estés adecuando va incrementando su valor, ¿no? Entonces llega un momento en que tienes un monstruo de software y dices, bueno, en realidad todo como está hecho es por las necesidades de mis clientes. Entonces, gracias a todos los consumidores, tengo este software valioso, cuantioso y que me da muchísimos resultados en cuanto a la parte económica, ¿no? Claro, y creo que es lo que más les interesa a tu audiencia, Ricardo, es que este proceso que estamos platicando no se da de manera espontánea, o sea, requiere una planeación, ¿sí? Requiere una planeación previa que muchas veces no estamos acostumbrados a visualizar, porque un negocio normal, un negocio que no necesariamente está basado en la propiedad intelectual, pues lo vas construyendo conforme va creciendo, ¿no? Pero un negocio que está basado en la propiedad intelectual, en activos intangibles, debe forzosamente tener un plan de negocio a seguir y un plan de protección de esa propiedad intelectual, ¿no? Sí, hoy Luis, aquí nada más explícanos un poquito
el tema de los registros. Entendemos que hay una institución nacional y también hay una internacional, ¿no? Y los registros atienden al cada nación, ¿no? Yo no puedo ostentarme de ser dueño de la marca SF Consultoría en otro país si no la he registrado, ¿no? Entonces es un tema, y hemos visto varios juicios, ¿no? Que parecen a forma de broma, pero han sido reales, ¿no? Claro. Sí, de hecho, mira, todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y derechos de autor están sujetos a una territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos están limitados a una circunscripción territorial que por lo general es un país, ¿no? Entonces, si tú quieres tener el derecho de utilizar una marca, una patente, un derecho de autor, vas a tener que registrarlo en el país donde lo quieres utilizar o donde lo quieres explotar o donde lo quieres proteger, ¿sí? Esto quiere decir que pues tendrás que ir a hacer un trámite en México, uno en Estados Unidos, uno en China, ¿no? Donde tú quieras fabricar, distribuir, comercializar, etcétera, habrá que ir a hacer ese registro, ¿no? Existen algunas excepciones, por ejemplo, en la Unión Europea está la marca comunitaria, ¿no? Que, por ejemplo, haces un solo registro de marca y te ampara en 27 países, ¿no? Pero son excepciones, realmente requieres un plan muy específico de dónde vas a ir incursionando para ir registrando, ¿no? Y que esto, pues realmente hay que decirlo, ¿no? Es laborioso y es costoso, porque realmente, ¿no? Te tienes que asesorar, ¿no? De las personas adecuadas en cada lugar, ¿no? Tienes que hacer búsquedas, que ya ahorita si quieres hablamos de cuál es el proceso, ¿no? de protección. Pero sí hay que tomar en cuenta que el hecho de que yo tenga una patente, una marca, un registro de derechos de autor en México, no quiere decir que estoy protegido en todo el mundo, ¿no? Okay. Y eso es muy importante, por ejemplo, en lugares donde se manufacturan productos, como China, claro, ¿no? Pues yo puedo tener mi marca en México, pero si no la tengo protegida en China, van a decir pues alguien la puede tomar, ¿no? Y venderlo en otra parte donde yo tampoco la tengo registrada, ¿no? Claro. Y realmente no puedo hacer nada al respecto hasta que no entre en la territorialidad de donde yo tengo mi derecho, okay. ¿Sí? Entonces, eso también es una parte muy importante de la planeación de dónde voy a registrar mi propiedad intelectual, dónde se va a fabricar, dónde la voy a comercializar, ¿no? Y a veces, pues simplemente dónde la voy a registrar para proteger que no se abra un mercado ahí donde yo no tenga el control sobre mi marca o mi patente o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Que como tú dices, sí se han dado casos donde por falta de un registro otra persona se aprovecha, ¿no? y toma esa marca, ¿no? Claro. A veces de manera legítima y a veces de mala fe, ¿no? O sea, por ejemplo, un caso aquí muy sonado en México es que iPhone, por ejemplo, no estaba registrado aquí en México, la marca iPhone, porque una persona tenía en la clase de comunicaciones celulares una empresa que se llamaba iPhone, con F, ¿no? Entonces el INPI, cuando llega a Apple a registrarlo, le dije, oye, fonéticamente es muy similar, ¿no? Entonces no la podemos dar. Y entraron en un litigio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues iPhone, imagínate el monstruo que es Apple, ¿no? En todo el mundo. Claro que tenía un uso en otros lugares del mundo, pero esta persona no lo hizo por quererse aprovechar. O sea, era una empresa que existía inclusive antes del iPhone, ¿no? Entonces, son casos interesantes donde dices, bueno, ¿no? O sea, inclusive a grandes corporativos se les va una que otra por falta de esa visión de dónde quiero registrar, ¿no? Y que al final de cuentas es imposible abarcar todo el mundo, ¿no? Exactamente. O sea, pero hay que poner prioridades, eso sí. Sí, oye Luis, ahorita que platicamos, sería muy atractivo que nos dieras algunos puntos muy esenciales para poder administrar, proteger correctamente nuestra propiedad industrial, ¿no? Uh-huh. Intelectual, perdón. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? Porque podemos nosotros pensar, ay, no, eso es para los grandes corporativos, ¿no? Pero en realidad dices, oye, pues si es mi negocio, ¿no? Y a final de cuentas puedo asociarme contigo, pero es mi marca y al rato terminamos mal, ¿quién es dueño de la marca, no? Si nunca se registró, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, Luis, ¿qué recomendaciones nos darías para poder proteger correctamente nuestra propiedad intelectual? Claro. Mira, como decíamos hace rato, uno piensa que la protección o el plan de proteger tu propiedad intelectual comienza con el registro, pero eso realmente yo diría es
es un paso 3 o 4, ¿no? Okay. Hay varios pasos previos, que el primero sería hacer un inventario de tu propiedad intelectual, ¿no? O sea, hacer un análisis dentro de tus activos, de tu empresa, dentro de tu patrimonio, de tu negocio, ¿qué podría constituir propiedad intelectual, ¿no? Ya tienes una marca con la que estás trabajando, ya te identifican, ¿no? Tienes un software que desarrollaste o pagaste porque desarrollaran, ¿no? Tienes una invención. ¿De qué se trata tu negocio, ¿no? A partir de ahí hacemos un primer análisis, una radiografía de qué dentro de tus activos pudiera constituir un activo intangible, propiedad intelectual, ¿no? Y después, el segundo paso, yo diría, es pues definir muy bien, antes de registrar, cuál es la titularidad sobre esa propiedad intelectual. Por ejemplo, yo te voy a decir un ejemplo. Digamos que tú tienes una empresa por la cual pagaste por la que desarrollaran un software, ¿no? Ese software, ¿quién es el titular? ¿Quién es el dueño de ese software? ¿No? Pues dices, bueno, yo lo pagué, exacto, es pero mío. ¿quién lo hizo, no? También. Bueno, pero un software es un derecho de autor y el derecho de autor tiene varios tipos de subderechos, por llamarlos así, ¿no? O sea, hay derechos morales y derechos patrimoniales, ¿sí? El derecho moral le corresponde al autor, ¿sí? Al desarrollador del software como tal. Y el derecho patrimonial, si tú pagaste por él, pues en principio te debería corresponder a ti. Pero hay un contrato de por medio que sustente esa titularidad, ¿no? Entonces, una vez que hicimos la radiografía, hay que ver, pues, cómo está la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que tenemos, ¿no? Si tenemos una marca, esa marca, ¿quién es el propietario de esa marca? ¿La empresa como tal, la persona jurídica que tiene el negocio, uno de los socios, o estamos en copropiedad? ¿Quién es el dueño, no? Claro. Y sustentarlo con el documento legal correspondiente, ¿sí? O sea, hablando del software, por ejemplo, puede ser un contrato de obra por encargo, ¿no? Yo te estoy pagando porque desarrolles el software. Sí, tú eres el autor, tú tienes derechos morales, pero yo tengo derechos patrimoniales, yo lo puedo comercializar, vender, licenciar, explotar, etcétera, etcétera, ¿no? Sin limitación alguna, ¿no? Pero pues, debe estar sustentado. Sí, claro. Sí, que a veces, por ejemplo, en este tema de software, pensando que es un software que yo voy a licenciar, que yo voy a comercializar, pero también puede ser un software interno, ¿no? Puede ser un software que nos ayude a algún proceso administrativo, algún proceso de nuestra producción, algo, ¿no? Que nos ayude a reducir costos, a mejorar la productividad, no sé, ¿no? Pero lo atractivo también, como bien dices, es sí delimitar los temas y las propiedades, ¿no? de cada, o los derechos de cada parte. Y también, digo, ya en un tema fiscal, cuantificarlo, ¿no? De decir, oye, pues este software está muy padre y todo, pero dime cuánto te costó, ¿no? Y ya es un valor que fiscalmente se lo metes a tu empresa donde antes no existía, ¿no? Exacto. Y ya hay decir, oye, yo como empresario, digamos que la marca, digamos que el software, digamos que lo que se ha registrado está a nombre de Ricardo Jauregui, ¿no? Después yo poder cobrar una regalía por ese uso, ¿verdad? Y así es como el empresario pudiera hacerse llegar de recursos de una forma lícita, fiscal. Oye, ¿qué es la más barata? No, bueno, independientemente de que sea o no, pero es lícito, ¿no? Entonces, es un tema que también se nos escapa a veces de las manos, ¿verdad? No, y sobre todo también porque, por ejemplo, a veces quienes generan esa propiedad intelectual son los empleados, ¿no? Entonces, ahí, ¿quién tiene el derecho sobre ese? Sí, sobre por ejemplo, un tema farmacéutico, ¿no? Oye, hice esta fórmula, ¿no? La vacuna contra el COVID, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién es la empresa o el trabajador, ¿no? Oye, pero tú eres mi subordinado, es tu trabajo hacerlo, exacto, ¿no? Entonces ahí caemos en temas, exacto, ¿verdad? ¿no? Y eso se da mucho en empresas creativas, ¿no? En empresas de producción audiovisual, ¿no? Fotografía, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una persona que se le está pagando por hacer esa... Sí. Pero está generando propiedad intelectual, está generando material susceptible de derecho de autor, ¿sí? ¿Cómo lo regulas? Exacto. Entonces, además, esos documentos que nos sirven para definir la titularidad, pues son indispensables para los registros, ¿no? O sea, la verdad es que siempre empezamos este proceso con el registro y generamos los documentos necesarios para poder registrar, cuando debería ser al revés, ¿no? O sea, esos documentos ya deberían existir de antemano,
¿sí? Y el registro simplemente es el acto donde tú ya estás, digamos, materializándolo, ¿no? Y haciéndolo formal, ¿no? Y haciéndolo exigible hacia terceros de que esta es mi propiedad, ¿sí? Pero hay todo un proceso previo, ¿no? Ok, oye, y ya, por ejemplo, nos comentaste el análisis, la segmentación, la documentación para decir que este intangible es mío. Llego, lo registro y después ¿qué? O sea, ahí ya quedamos. Espera, fíjate, antes de irlo a registrar todavía hay otro proceso previo, ¿no? Porque cada figura de propiedad intelectual tiene digamos, unos requisitos bien específicos para poderlo registrar, ¿no? Por ejemplo, las marcas, ¿no? Las marcas tienes que hacerte una búsqueda previa en las bases de datos del INPI, por ejemplo, si es en México, o el USPTO, si es en Estados Unidos, a la autoridad responsable, para confirmar que no exista otra marca que sea igual o similar en grado de confusión, ¿no? Y que aplique a los mismos productos, ¿no? Porque si lo existe, entonces tu registro no va a proceder, ¿sí? Entonces, hay que hacer esa búsqueda previa, ¿no? Las patentes es igual. Hay que checar que la invención o lo que tú estás desarrollando no exista ya en el estado de la técnica, que no sea algo que ya cualquier persona especializada en un campo ya lo sepa, ¿no? Que realmente sea novedoso, ¿sí? Para que pueda ser patentable, ¿sí? En el derecho de autor realmente no se hace esa búsqueda previa. Sin embargo, el derecho de autor, lo que te da el registro, bueno, hay que hacer una precisión importante entre los registros en propiedad industrial y el derecho de autor, ¿no? En propiedad industrial, como marcas, patentes, etcétera, el derecho nace a partir del registro, ¿sí? O sea, es decir, antes de que esté registrada, todavía no tienes tú el derecho de propiedad sobre ese intangible, ¿sí? Hay que conseguir el registro para que a partir de ahí nazca el derecho. Con el derecho de autor es un poco distinto. Con el derecho de autor, en principio, a partir de que la obra artística está plasmada en un soporte material, ¿sí? Ya existe el derecho. No es necesario el registro, ¿sí? Para que exista el derecho. Un cuento que ya esté en un libro, una canción que ya esté grabada, un software que ya esté arriba, por así decirlo. Ahora, o sea, digamos que no necesitas un registro para poder hacer exigible tu derecho de autor. Sin embargo, ¿de qué te sirve el registro? De que tú tienes una certeza de que la obra existía en ese momento. ¿Sí? Y a partir de ahí tú ya puedes, digamos, compararla contra otra obra que pudiera ser piratería, o sea, ya tienes una fecha cierta de saber, en este momento existía mi obra y yo era el autor, aquí está, esta es mi prueba, ¿no? Entonces, a pesar de que no nace el derecho a partir del registro, sí es importantísimo registrar, Claro. ¿sí? Porque nos sirve como una prueba, ¿no? Plena de que la obra existía, de que quien la registró es el autor, y de cuáles eran los derechos sobre esa obra en ese momento, ¿no? Entonces ya a partir de ella puedes decir, oye, esta nueva canción que salió, ¿no? Se parece a la mía porque la mía fue antes, mira, aquí está mi registro, ¿no? Existía, vámosla comparando ahora sí, ¿sí? Pero no hay a lo que me refiero es que en el derecho de autor no hay una búsqueda previa, ¿sí? Como lo habrían patentes o marcas, ¿sí? Pero bueno, eso es un paso importante, ¿no? Porque también nos ha sucedido, ¿no? Que pues la persona lleva 10 años trabajando su marca, ya la conocen, no la tiene registrada y resulta que pues a la hora que hacer la búsqueda ya existe otra que es muy similar y a pesar de que los clientes ya lo identifican, pues va a ser muy difícil conseguir el registro porque otra persona ya la tiene registrada, ¿no? Y entramos en un problema ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? Demandamos, ¿no? A la otra persona para poder recuperar esa marca, negociamos extrajudicialmente, ¿no? Pues ya, o sea, nos ponemos en una situación que es complicada cuando pudo haber sido sencilla si en su momento tomamos la decisión de registrar desde un principio, ¿no? Sí, que tienes que invertirle tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Para poder hacerte el legítimo propietario de ese derecho. Exacto. Entonces, imaginemos que hicimos la búsqueda, es favorable, ¿no? No hay ningún inconveniente, pues ahora sí presentamos nuestro registro y pues tarda un tiempo en gestionarse. Sin embargo, la fecha a partir de la cual se puede considerar que ya somos dueños de esa propiedad intelectual es cuando se ingresó el trámite, ¿no? ¿Sí? Ahora, diferentes figuras de propiedad intelectual tienen diferentes vigencias, ¿no?
unas son renovables, otras no. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta también como dentro de este plan de administración de propiedad intelectual para saber, oye, no solo cuándo tengo que renovar mi registro de marca, por ejemplo, que tiene una vigencia de 10 años a partir de que registraste, pero tienes que estar presentando declaraciones de uso cada 3 años para que tu registro continúe vigente, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Una patente, por el contrario, tiene una vigencia de 20 años y se acabó, ¿no? Y se vuelve de dominio público, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los medicamentos? ¿Sí? Que se libera la patente y salen los genéricos, ¿no? Porque ya es legal. ¿Sí? Un derecho de autor, por ejemplo, tiene un rango mucho más amplio, que son 100 años a partir de la muerte del autor, ¿no? Entonces, pues imagínate. ¿Esos son renovables? Eso no es renovable, ¿no? Eso no es renovable. O sea, una vez que se cumplen esos 100 años a partir de la muerte del autor, ya se vuelve también de dominio público la obra y ya quien sea la puede utilizar libremente, ¿no? Por eso ves pues, discos de música clásica muy baratos, por ejemplo, ¿no? Porque ahí no se paga regalías, ¿sí? Son de libre utilización, ¿sí? Entonces, o sea, hay que tener muy en cuenta esas vigencias, ¿no? Esas renovaciones, que eso ya sería, digamos, yo le llamaría un siguiente paso en tu plan de protección de propiedad intelectual, es el monitoreo y la renovación de los derechos, ¿no? Entonces, todo eso, te digo, no puede ser solamente así como al azar o de alguna manera empírica, hay que tener una visión. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una patente de un medicamento, ¿no? Y sabes que se va a vencer. ¿Qué haces? Pues le empiezas a meter un poquito más de estrategia de branding a la marca, para que el consumidor, ¿no? Al momento que se libere y empiece la competencia genérica, pues tú ya lo tienes atrapado por otro medio de la propiedad intelectual, que es la marca, ¿no? Y la marca la puedes seguir renovando indefinidamente cada 10 años, claro. ¿Sí? Porque la aspirina sigue siendo digamos, el ejemplo, ¿no? del analgésico que todo el mundo tomamos cuando ya es genérico, bueno, por la marca aspirina, ¿no? Por eso la buscamos, ¿no? Claro. Entonces, es parte de este modelo nuclear que yo te comentaba hace rato, ¿no? Bueno, empiezas con una patente, pero va a tener una vigencia limitada, entonces buscas otras estrategias para seguir aumentando y añadiéndole capas a ese activo intangible, ¿no? Y seguirlo explotando, porque al final de cuentas es la base del negocio, ¿no? Sí, hoy me quedó nada más el comentario. Platicábamos de Netflix y mencionábamos, ¿no? El modelo de negocio no se puede registrar, ¿no? ¿Algún ejemplo de algo que no se pueda registrar también? Mira, no puedes registrar, o sea, una idea como tal que no está plasmada en nada, ¿no? Okay. No se puede registrar, ¿no? Okay. Entonces tú necesitas o plasmarla en una historia, o sea, como si fuera un derecho de autor, o plasmarla en un producto, o plasmarlo en algo, pero una simple idea que no está materializada, no se puede registrar, ¿no? Okay. Y hay varias cosas que no se pueden registrar, los modelos de negocio, ¿no? Por eso, volvemos al ejemplo de Netflix, ¿no? O sea, surgen otras plataformas de streaming, porque ese modelo como tal no es registrable, ¿no? Quien sea lo puede, es una manera de hacer el comercio, claro, ¿no? Entonces, eso no es registrable. No son registrables, por ejemplo, ¿no? Marcas o signos que imiten emblemas de países o de banderas ¿no? O de otro tipo de instituciones internacionales, ¿no? Como sería la Cruz Roja o cosas así, ¿no? Okay. O sea, eso no es registrable, o sea, hay que ver cada cosa, ¿no? Y también entiendo palabras muy génicas, ¿no? Cielo, sol, estrellas. Sí, pues mira, realmente no puedes registrar tampoco como marca, ¿no? Hablando en las marcas, no puedes registrar palabras que sean descriptivas de los productos o servicios que tú quieres amparar con tu marca, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si tienes una panadería, pues no puedes registrar pan, ¿no? Como marca, ¿no? Porque eso se dedica, pues, todos los panaderos, ¿no? Entonces, tiene que ser algo distintivo, tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo que no se relaciona con el producto o servicio en sí, ¿no? Que eso también es importante, saberlo desde un principio, ¿no? Exacto. Porque, pues, uno empieza a lo mejor con su empresa y no te pones a pensar en esas cosas, y a la mera hora ya no lo puedes registrar, ¿no? O algo así. Por ejemplo, otro tema muy importante en las patentes. Una patente tú tienes 1 año a partir de que tú la diste a conocer al público para registrarla. Okay. ¿Sí? O sea, una invención, una patente nueva. Si no,
digamos que ya se considera parte del estado de la técnica, ya se conoce, ya la diste a conocer, ¿no? Entonces ya no te la puedes apropiar. Entonces es bien importante, por ejemplo, antes de pues ya soltar tu nuevo producto, tu nueva inversión al mercado, pues hay que registrar, ¿no? Porque hay un plazo ahí definido para poder realizar ese registro. Entonces, todos esos son puntos bien importantes que hay que considerar inclusive antes de emprender, ¿no? Sí, y más porque, digo, dentro de los cursos, ¿no? El coaching y todo eso que dan temas empresariales, FOJAL y demás, te hablan de todas las cuestiones y una de ellas es este tema, ¿no? De marcas, de intangibles, del valor y demás, ¿no? Entonces, sí es un tema que se nos va a veces de las manos, ¿no? Y ya cuando reaccionamos ya nos ganaron, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Y más ahorita que las marcas, signos, frases, todo está al alcance de la gente, ¿no? Con redes sociales se consume de una forma impresionante, más visual. Entonces, partir desde cero o menos de cero, ¿no? Porque tienes que planear antes de plasmarlo y de registrarlo, ¿no? Entonces, que es muy importante que nos hayas acompañado el día de hoy para indicarnos todo ese tema de los intangibles y también que se nos quite este concepto del registro. Es mi primer paso. Como ya platicamos, no, el registro es la antesala de un trabajo previamente analizado y estructurado, ¿no? Y después del registro sigue también más trabajo. Entonces, digo, este tema o estos departamentos, ¿no? De derecho corporativo, por eso son tan importantes, ¿no? Porque atañen a toda la estructura jurídico, legal, fiscal de una sociedad, ¿no? Y protección, pues de igual forma, ¿no? Claro, y una vez registrado, ¿no? Una vez que ya tienes ese registro y esa protección, se abren un sinnúmero de oportunidades de negocio, de negocio, ¿no? Claro. Las franquicias, sobre todo, imagínate. O sea, hablamos de franquicias, hablamos de licenciamientos, hablamos de transferencia de tecnología. O sea, realmente no solo se ve como una defensa, ¿no? De mi propiedad, hay que verlo también como una inversión para que el negocio crezca. Claro. ¿Sí? Porque una vez que ya se tiene registrado, no solo es un activo como tal que es valuable, ¿no? Como parte de tu patrimonio, de tu empresa, ¿sí? Sino también se vuelve una oportunidad de nuevos negocios, ¿no? Claro. Es decir, si tu marca ya está posicionada, si ya la gente la identifica, si ya tienes un modelo probado de negocio, bueno, pues ¿por qué no franquiciamos? ¿No? Y se toma ese modelo y se replica con un franquiciatario, ¿no? Pero para eso tienes que tener tu marca bien protegida, ¿no? ¿Por qué no licenciamos contenido de derecho de autor, ¿no? Para que se haga una adaptación a una película o porque se haga una serie, un libro, ¿no? Claro. Pero tiene que estar bien protegido, ¿sí? ¿Por qué no se licencian un software, ¿no? Claro. Para que se desarrollen otras aplicaciones a partir de ese software, ¿no? Sí. O sea, es realmente infinita las posibilidades pero volvemos al punto, ¿no? O sea, hay que seguir desde un principio una visión, un plan, un registro y a partir de ahí, pues ahora sí que ya el cielo es el límite, ¿no? Con ese tipo de... Y más, digo, porque hablamos de software y demás, pero una patente se hace para venderse, claro. No, un medicamento se hace para venderse, digo, a mí no me han regalado nada, ¿no? Entonces, esa cuestión oye, hago mi medicamento para venderlo, que ya pasado el plazo se hace o se vende a un costo muchísimo menor, bueno, pero todo el tiempo que tuve yo la primicia, no la exclusiva de vender este medicamento, pues es mi utilidad, ¿no? Entonces, como bien dices, pensamos, sí, la protección, pero también busquemos este negocio, ¿no? Esta opción de hacer un negocio con algo que ni siquiera teníamos a veces considerado. Claro, y es que realmente ese es el objetivo de la propiedad intelectual, Ricardo, que sea una recompensa, ¿no? A la creación del intelecto humano. Mi recompensa es que yo tengo un uso exclusivo sobre eso que a mí me costó trabajo, dinero, esfuerzo el crear, ¿sí? Llamémosle una marca, llamémosle una patente, llamémosle una obra artística. Yo la creé y esto me da la capacidad de yo poderla explotar de manera exclusiva, ¿sí? Por un plazo, ¿sí? Pero esa es, digamos, mi recompensa por el esfuerzo que tengo yo de eso. Entonces, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que nos merecemos esa recompensa, pero hay que protegerla. Exacto. Luis, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, estuvimos platicando de una forma muy fluida. Te agradecemos y esperamos verte pronto por aquí.
Gracias, Ricardo, gracias a ti por esta oportunidad y pues bueno, espero verlos pronto. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a las personas que nos vieron. Recordarles que nos encuentran en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como SF Consultoría Fiscal. Espero verlos pronto hasta en un nuevo episodio de Asesorándote el Éxito. Nos vemos y hasta pronto. SF Consultoría.